esta diapositiva vamos a encontrar que es el régimen de prima media con prestación definida. El régimen de prima media es uno de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, definido en el artículo 12 de la Ley 100 de 1993 y reglamentado a través del artículo 31 de la misma ley. De acuerdo al concepto del artículo 31, el régimen de prima media con prestación definida es aquel mediante el cual los afiliados o los beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de supervivencia a través de una indemnización que haya sido definida previamente mediante los acuerdos. Estos serán aplicables mediante las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones y modificaciones los cuales tenga la ley y pues previamente establecidas. Pensión de vejez. Los requisitos para adquirir la pensión de vejez en el régimen de prima media están señalados en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y son básicamente dos. El primero es tener la edad, para los hombres son 62 años y para las mujeres 57 años. Y el segundo es haber cotizado como mínimo 1.300 semanas. Para poder acceder a la pensión se debe acreditar el cumplimiento de estos dos requisitos. El monto mensual de la pensión corresponde al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será equivalente al 65% del ingreso base de la liquidación de los afiliados. Pensión de invalidez por riesgo común. Se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones. Primero, por enfermedad, que el afiliado hubiera cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los 3 años previos a la fecha a la cual se dictamina su invalidez. Segundo, si el afiliado tiene menos de 20 años, debe haber cotizado por lo menos 26 semanas en el último año antes de la enfermedad o el accidente. Tercero, que en el informe que arroje el dictamen establezca la pérdida de capacidad laboral y debe indicar que el origen de la invalidez es de origen común y con una invalidez superior al 50%. Cuarto, por riesgos laborales, accidente o una enfermedad causada por el trabajo. Es necesario que el afiliado haya perdido el 50% o más de su capacidad laboral. La única diferencia es que la pensión de invalidez por riesgos profesionales no exige un monto mínimo de semanas cotizadas. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca. 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones. La primera es que la muerte causada por enfermedad, si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el 25% del tiempo transcurrido entre el momento en el que se cumplió los 20 años de edad y la fecha del fallecimiento. O la otra es la muerte causada por accidente, si es mayor de 20 años de edad, que haya cotizado el 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que se cumplió los 20 años de edad a la fecha del fallecimiento. Características del régimen de prima media. El régimen de prima media con prestación definida se caracteriza porque los aportes que realicen los afiliados se depositan en un fondo común, con el cual se financian las pensiones de quien accede al derecho de pensionarse. Los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia. Los respectivos gastos se administran y la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la prestación de la ley. Esto nos habla el artículo 32 de la Ley 100 de 1993. También nos dice que básicamente las pensiones se financian con el dinero de quienes son cotizantes y para cuando esos cotizantes se pensionen, sus pensiones serán pagadas con los cotizantes de nuevos cotizantes y en su defecto las pensiones serán garantizadas en el presupuesto general de la Nación. Este régimen está administrado exclusivamente por Colpensiones, que es quien afilia y administra los aportes y pensiones de todos sus afiliados.
Afiliación al régimen de prima media. El trabajador asalariado o independiente tiene libertad para elegir el régimen al que quiere cotizar su pensión, y en caso de elegir el régimen de prima media, le corresponde afiliarse a Colpensiones. La afiliación debe hacerla el trabajador, y el empleador debe limitarse a realizar las cotizaciones correspondientes. Mesada pensional, el régimen de prima media. La mesada pensional en el régimen de la prima media depende de dos factores. El primer factor es el promedio de los salarios de los últimos 10 años o en toda su vida laboral, el promedio que arroje de los salarios de toda su vida pensional, y la cantidad de semanas cotizadas. Pues hay que hacer claridad que entre más alto sea el salario cotizado y las semanas cotizadas, pues más alta será la pensión. Promedio de los salarios para pensionarse. El promedio de los salarios hace referencia al salario sobre el cual se hizo la cotización para la pensión, y se tomará en cuenta el promedio del tiempo de los últimos 10 años o pues durante toda su vida. Esto ocurre en pensiones de invalidez o sobrevivencia. Se toman pues todos los salarios cotizados de los últimos 10 años, se actualizan con base al índice de precios al consumidor y se promedia para determinar el ingreso base de la liquidación para la pensión. Esto esto tiene, pues en resumen, se sacan pues los últimos 10 años cotizados y se saca el promedio, se saca el promedio también de toda la vida laboral, y pues de estos dos se elige el que tenga mayor base de liquidación. Monto de las semanas cotizadas para pensionarse. La pensión se alcanzará con un mínimo de 1.300 semanas cotizadas. Entre más semanas que se coticen, más alta podrá ser la pensión. A partir de 2005, por cada 50 semanas adicionales, el porcentaje incrementará en un 1.5% del ingreso de la base de liquidación, llegando a un monto máximo del 80 al 75% de dicho ingreso. Y este no podrá ser superior al 80% del ingreso de base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima, que sería un salario mínimo. Consecuencia, el monto de la pensión de estos dos factores, el valor del salario por el que se haya cotizado a pensión durante su vida laboral, la cantidad de semanas que haya cotizado. En cualquier caso, estos dos garantizan una pensión mínima de un salario mínimo. Traslado del régimen de prima media al de ahorro individual. Los afiliados al régimen de prima media se pueden trasladar al régimen de ahorro individual, y los afiliados al régimen de ahorro individual se pueden trasladar al régimen de prima media, según los términos que señala el literal E del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la cual afirma que los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos solo podrán trasladarse de régimen una sola vez cada 5 años, contados a partir de la selección inicial. Adicionalmente, afirma que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le falten 10 o menos años para cumplir la edad y así obtener el derecho a la pensión por vejez. ¿Qué debo hacer si no cumplo con los requisitos para pensionarme? Cuando el afiliado al régimen de prima media llega a la edad para pensionarse sin cumplir con el segundo requisito, el de las 1.300 semanas de cotización, tiene dos opciones: seguir cotizando hasta cumplir las semanas mínimas requeridas, o bien solicitar la indemnización sustitutiva. ¿Pero qué es eso de indemnización sustitutiva? El artículo 37 de la Ley 100 de 1993 señala que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez la pueden adquirir las personas que, habiendo cumplido con la edad para obtener la pensión de vejez, no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y se declare su imposibilidad para continuar cotizando. Tendrán derecho a recibir en sustitución una indemnización que equivale a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas. Al resultado obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado. La indemnización sustitutiva es el equivalente a la devolución de los saldos en los fondos privados y es como una devolución de los aportes realizados.
Cumplida la edad de pensión, 62 años en los hombres y 57 en las mujeres, el afiliado tiene la libertad para seguir cotizando o para completar las semanas que le falten, decisión que seguramente depende de cuántas semanas le falten para las 1.300 y de la pensión promedio que tendrá al finalizar y cumplir con todos los requisitos. Los afiliados en este caso pues toman una decisión financiera que garantiza su estabilidad en la última etapa de su vida.